Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un momento, la verdad, fascinante y complejo de la historia chilena. Hablamos de los años alrededor de 1910, justo para el centenario de la independencia. Tenemos una guía histórica como fuente principal y, bueno, lo que nos muestra es un Chile lleno de contrastes muy, muy marcados. Precisamente. Por un lado, tenemos todo el esplendor de las celebraciones oficiales, ¿no? Ese orgullo desbordante de una élite que se sentía parte de una nación moderna, en pleno progreso, casi como Europa. Pero si uno rasca un poquito esa superficie tan brillante, bueno, emergen con fuerza voces muy críticas, denuncias bastante duras sobre las diferencias sociales que eran abismales y una inquietud profunda sobre la identidad chilena. O sea, ¿existía de verdad una nación cohesionada? Exacto. Esa es como la gran pregunta que queda flotando en el aire de la época, ¿no? Nuestro objetivo hoy es justamente eso, intentar desentrañar esa complejidad. ¿Qué estaba hirviendo, digamos, bajo la superficie de los discursos patrióticos, de los festejos del centenario? Vamos a examinar bien a fondo las tensiones, los debates, las fracturas de ese Chile de 1910. Arranquemos justo con eso que mencionas, esa contradicción tan palpable. Los documentos lo dejan claro. Por un lado, la pompa, los banquetes, la satisfacción de la clase dirigente, y por el otro, artículos, discursos, ensayos que lanzaban críticas muy agudas. ¿Cómo convivían visiones tan opuestas? Es que esa convivencia, esa tensión, es quizá el rasgo más definitorio del periodo. La élite que gobernaba, que controlaba la economía, proyectaba activamente una imagen de orden, de estabilidad, de progreso material. Sentían que Chile, después de casi 100 años de vida republicana, había alcanzado una madurez institucional, un desarrollo económico notable, sobre todo si se comparaba con otros países de la región, claro. Los festejos del centenario fueron, en gran medida, la puesta en escena de esa autoimagen triunfalista. Querían mostrarle al mundo y a ellos mismos que Chile era una excepción en América Latina. Una narrativa muy potente, sin duda. Pero como decíamos, las fuentes que estamos analizando nos dicen que esa era solo una cara de la moneda. Había gente importante, con voz pública, diciendo cosas muy distintas. ¿Qué era lo que tanto les preocupaba? Fundamentalmente denunciaban que esa fachada de progreso ocultaba, o bueno, directamente ignoraba, la realidad de la gran mayoría de la población. Las críticas más fuertes apuntaban a la brutal desigualdad social. Hablamos de condiciones de vida y de trabajo, terribles para los obreros en las salitreras del norte, en las minas de carbón, en los puertos, también en las industrias de las ciudades y para los inquilinos en el campo. Además, estaba el tema de la identidad. Algunos intelectuales planteaban como una sensación de crisis moral, ¿no? De pérdida de las antiguas virtudes cívicas. Incluso llegaban a cuestionar si alguna vez se había forjado una identidad nacional sólida, compartida por todos, más allá de la élite. Entonces lo que teníamos era la fiesta oficial con sus signos y desfiles, y en paralelo un coro cada vez más fuerte de descontento, de análisis críticos, de alerta sobre el rumbo del país. Y no era algo secreto, ¿verdad? Para nada. Y eso es lo fascinante y lo que hace tan rica a esta época para el análisis. Ambas realidades, la de la celebración y la de la crítica, coexistían abiertamente. Tenían portavoces públicos, figuras políticas, escritores, periodistas, académicos. Muchos participaban activamente en este debate sobre el estado de la nación. Las críticas no eran marginales, formaban parte central de la discusión pública en los años del centenario. Y esta introspección crítica, esta mirada hacia adentro, no era un fenómeno solo chileno, ¿cierto? La guía que revisamos menciona que debates muy parecidos, esta tensión entre celebrar los logros o señalar las deudas pendientes, bueno, se estaban dando en otros países. Países latinoamericanos que también conmemoraban sus centenarios por esas fechas. Argentina, Colombia, Ecuador, México, Venezuela. Así es, fue un momento de reflexión continental. Cada país, con sus particularidades, claro, se vio impulsado a hacer un balance de su trayectoria histórica. Y un elemento muy interesante que emerge de estos documentos y que fue llamativamente común a varios de estos países en el contexto del centenario es una sorprendente revalorización de la figura de España. Detengámonos ahí un momento.
¿Cómo es eso posible? O sea, después de pasar casi todo el siglo XIX construyendo las identidades nacionales, precisamente en oposición a la antigua metrópoli colonial, ahora había un movimiento de acercamiento a España. Suena paradójico. Resulta muy paradójico, sí, pero así fue. Se produjo un esfuerzo consciente, deliberado, desde las élites culturales y políticas por estrechar lazos con España. Se empezó a enfatizar lo que se consideraba un legado común: las costumbres, la lengua castellana, la religión católica y un concepto bastante particular de raza hispana. Ojo, entendido en la época más bien como una comunidad de cultura y espíritu, aunque no exento de las connotaciones biológicas propias del pensamiento racial de entonces, claro. España comenzó a ser presentada y reivindicada como la madre patria de las naciones hispanoamericanas. Esto representa un giro de 180 grados respecto a la visión que había predominado durante gran parte del siglo XIX. Pienso en la fuerte influencia de la leyenda negra, esa visión súper negativa, a menudo propagada por potencias rivales de España, que pintaba el periodo colonial como pura tiranía, oscurantismo, atraso. Exactamente. Se pasó de enfatizar la ruptura y la herencia negativa del pasado colonial a buscar una reconciliación, una identidad compartida panhispánica. El centenario, irónicamente, sirvió como plataforma para reconstruir puentes con el antiguo poder colonial. Las motivaciones detrás de este giro eran complejas, ¿eh? Había una búsqueda de referentes culturales y políticos alternativos en un mundo que cambiaba rápido. Un intento de reafirmar una identidad latina frente a la creciente influencia anglosajona, especialmente la de Estados Unidos. Y quizás también, ciertas ansiedades internas de las élites criollas buscando legitimidad histórica. Fascinante ese giro. Y la guía añade otra capa a este panorama complejo, la perspectiva de los extranjeros. Menciona que los relatos de viajeros, de observadores foráneos que visitaron Chile en torno a 1910, tuvieron un peso importante. ¿Qué aportaba esa visión del otro? ¿Confirmaba la imagen oficial o la cuestionaba? La mirada externa siempre funciona como un espejo, ¿no? Y en el Chile del Centenario, ese espejo reflejó imágenes diversas, a veces contradictorias. Los testimonios de diplomáticos, empresarios, periodistas, académicos o simples viajeros que recorrieron el país y publicaron sus impresiones, se convirtieron en insumos valiosos para el propio debate interno chileno. Eran citados en la prensa, en los discursos, en los ensayos. Me imagino que algunos habrán quedado impresionados con la estabilidad política que aparentaba Chile, ¿no? Comparada con otros países de la región, o con el dinamismo económico ligado al salitre, la modernización de Santiago, cosas que la élite quería mostrar. Sin duda. Hubo relatos que elogiaban el orden institucional, la solidez del sistema político, aunque ya mostraba signos de agotamiento, la riqueza generada por el nitrato, el aire europeo de la capital. Esas miradas positivas, por supuesto, eran utilizadas para reforzar el discurso oficial, el discurso de progreso y excepcionalidad chilena. Servían como una validación externa. Pero intuyo que no todas las miradas fueron tan complacientes. Para nada. Hubo también observadores extranjeros muy críticos, y sus críticas tendían a coincidir llamativamente con lo que ya estaban denunciando las voces disidentes chilenas. Apuntaban a la tremenda brecha entre ricos y pobres. Describían con crudeza las condiciones miserables de vida en los conventillos urbanos, en las oficinas salitreras, la falta de higiene pública, el problema extendido del alcoholismo, la fragilidad de las instituciones bajo esa capa de orden aparente, la alta mortalidad infantil. Estos testimonios foráneos, tanto los elogiosos como los críticos, alimentaban la reflexión, la autopercepción de los chilenos, obligaban a confrontar la imagen que se tenía de sí mismos con la imagen que proyectaban al exterior. La pregunta implícita era: ¿somos la nación ordenada y progresista que creemos ser? ¿O somos el país de contrastes brutales que algunos ven desde afuera? Bien, entonces tenemos esta mezcla. La celebración oficial, las críticas internas potentes, el telón de fondo latinoamericano con ese giro hacia España y la mirada a veces incómoda de los extranjeros. Todo esto parece confluir en un concepto que, según la guía, fue clave en la época. Un concepto que utilizaron muchos intelectuales y políticos influyentes: la idea de crisis.
Figuras como Alejandro Venegas con su famoso informe, Guillermo Subercaseus, Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Enrique MacIver, todos hablaban de una crisis. Pero ¿a qué se referían exactamente? ¿No era simplemente pesimismo o decir que todo iba mal, o sí? Es una excelente pregunta, porque el término crisis, tal como lo usaban estos pensadores, tenía una doble connotación muy reveladora. Los documentos de la época lo reflejan bien. Por un lado, sí, aludía a una percepción de decadencia, de estancamiento moral, social, político. Se hablaba con preocupación de la pérdida de las supuestas virtudes austeras de la antigua república, de la frivolidad y corrupción de la clase política, del aflojamiento moral de la sociedad, incluso de un supuesto deterioro de la raza chilena, un concepto muy en boga en esos tiempos influidos por el darwinismo social. Viene lo interesante. Crisis también se entendía en su sentido etimológico original, como un punto de juicio, un momento decisivo, una encrucijada histórica. No solo significaba decadencia, significaba también una etapa de profunda transformación, de cambio acelerado, de cuestionamiento de las estructuras vigentes. Era un momento en que lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no acababa de nacer, digamos. Lo que estas voces críticas denunciaban, en el fondo, era una fractura profunda. La realidad social del país, la vida cotidiana de las mayorías, los problemas urgentes como la pobreza, la falta de educación, la insalubridad, no se correspondían para nada con la cultura oficial, ni con el discurso optimista y las prioridades políticas de la élite parlamentaria. Había un divorcio entre el país real y el país oficial. Y esa sensación de crisis, esa fractura que describes, estaba íntimamente ligada a los problemas sociales que ya hemos mencionado, la famosa y llamada cuestión social. Indudablemente. Si hubo un elemento que encarnó esa crisis de manera dramática, fue la cuestión social. Ese término que se acuñó para englobar el conjunto de problemas derivados de las terribles condiciones de vida y trabajo de las clases populares y la creciente conflictividad social. Para 1910, la cuestión social ya era imposible de ignorar, por más que la élite intentara barrerla bajo la alfombra de los festejos del centenario. Estamos hablando de jornadas laborales extenuantes, salarios de miseria, ausencia casi total de leyes de protección laboral o de seguridad social, viviendas insalubres y hacinadas, los tristemente célebres conventillos, una altísima mortalidad infantil y general, analfabetismo endémico. Un cuadro bastante sombrío que contrasta fuerte con la imagen de progreso. Absolutamente. Y esta realidad generaba tensiones crecientes que se manifestaban en huelgas obreras, protestas campesinas, una agitación social que iba en aumento. A menudo, la respuesta del Estado fue la represión violenta, como la tristemente célebre matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, un evento que marcó a fuego la conciencia de la época. Por lo tanto, las denuncias sobre la injusticia social, sobre la brecha inhumana entre la opulencia de unos pocos y la miseria de muchos, se hicieron mucho más explícitas y urgentes en los años en torno al centenario. De modo que las propias celebraciones se convirtieron paradójicamente en una tribuna para el diagnóstico crítico. Mientras unos brindaban por los logros del siglo, otros aprovechaban la ocasión para radiografiar las enfermedades del cuerpo social chileno y proponer, a veces de forma muy radical, distintas terapias. Precisamente, el centenario exacerbó el debate sobre el alma de Chile, sobre su pasado, su presente y, sobre todo, sobre qué tipo de futuro se quería construir. Era una lucha de narrativas, una pugna por definir el significado de la nación y el camino a seguir. Y dentro de ese debate tan intenso sobre la crisis y el futuro, uno de los nudos críticos que la guía destaca como fundamental era el estado de la educación. Se menciona que hubo un aumento en la matrícula de la educación primaria, lo cual suena a progreso, pero al parecer el sistema educativo enfrentaba problemas muy serios. ¿Estaba la educación a la altura del desafío? Ese es un punto crucial. Durante todo el periodo parlamentario, que abarca desde 1891 hasta 1925, una de las preocupaciones declaradas y constantes de los gobiernos fue expandir la educación primaria y combatir el analfabetismo, que era altísimo.
Y efectivamente, las cifras oficiales mostraban un aumento en el número de escuelas y de niños matriculados. Sin embargo, las críticas al sistema educativo eran profundas y venían de diversos sectores. No bastaba con abrir más escuelas. ¿Qué era lo que más se criticaba? ¿La calidad? ¿El contenido? Una de las críticas más recurrentes y que recogen bien los textos de la época era la profunda desconexión entre el tipo de educación que se impartía y las necesidades prácticas del país. Predominaba un modelo educativo de inspiración clásica, muy humanista, centrado en la gramática, la retórica, el latín, la filosofía, la historia antigua. Era una educación pensada para formar a la élite dirigente, a los futuros abogados, políticos, humanistas, pero muchos la consideraban completamente inútil o inadecuada para los desafíos de una sociedad que intentaba, con muchas dificultades, modernizarse económicamente e insertarse en un mundo cada vez más industrial y técnico. Entiendo. Se necesitaba formar gente para la industria, para la agricultura moderna, para la minería. No solo para recitar a Cicerón. Ahí es donde imagino que entra la presión por una educación más técnica y práctica. Exacto. Voces influyentes como la del ya mencionado Francisco Antonio Encina o la de otros educadores y políticos argumentaban con vehemencia a favor de una reforma educativa radical. Proponían una educación orientada al desarrollo económico, a la formación de técnicos, de obreros calificados, de profesionales con conocimientos científicos y prácticos, aplicables a la realidad productiva del país. Cuestionaban duramente la formación clásica, a menudo de inspiración francesa, por considerarla libresca, memorística, elitista y divorciada del mundo del trabajo y de las necesidades concretas de Chile. Pero el problema no era solo qué se enseñaba, sino también quiénes realmente accedían a esa educación y la completaban. La guía hace mucho hincapié en el problema del ausentismo escolar. ¿De qué magnitud era? Era un problema gravísimo y muy revelador de las limitaciones reales del sistema. Figuras políticas importantes, como el destacado parlamentario radical Enrique MacIver, denunciaban constantemente la enorme diferencia entre las cifras de matrícula escolar, que el gobierno solía presentar con orgullo, y la asistencia efectiva de los niños a clases. Muchos niños, sobre todo de los sectores populares urbanos y rurales, eran inscritos en la escuela pero asistían de forma muy irregular o la abandonaban al poco tiempo. ¿Cuáles eran las causas de esa deserción tan temprana? Imagino que la pobreza jugaba un papel clave. Sin duda era un factor central. La pobreza extrema obligaba a muchas familias a poner a trabajar a sus hijos desde muy pequeños para contribuir al sustento familiar. También influían la falta de recursos para comprar útiles o ropa adecuada, las largas distancias a las escuelas en las zonas rurales, y quizá también una percepción por parte de las familias de que la educación que ofrecía la escuela no era relevante o útil para mejorar sus condiciones de vida inmediatas. La guía cita un dato de la época que es realmente impactante. Hacia 1907 se estimaba que, a pesar de los números de matrícula, solo alrededor del 17,5% de los niños en edad escolar asistía regularmente a la escuela. Menos de 1 de cada 5 niños. Eso es demoledor. Deja en evidencia que el acceso formal a un cupo escolar estaba muy lejos de garantizar una participación real, efectiva, en el proceso educativo. Claramente. Y las consecuencias de esto eran enormes para el desarrollo del país. Significaba que, a pesar de los discursos sobre la importancia de la instrucción popular, una gran parte de la población chilena seguía siendo analfabeta o apenas sabía leer y escribir. Y, por supuesto, el acceso a la educación secundaria y superior era extremadamente restringido, un privilegio casi exclusivo para los hijos varones de la élite. Esta profunda debilidad del sistema educativo era vista por muchos contemporáneos como otro síntoma agudo de la crisis general que atravesaba Chile y como uno de los principales obstáculos para alcanzar un progreso verdadero y compartido. Entonces, si intentamos componer el cuadro completo de ese Chile de 1910, lo que vemos es una nación profundamente contradictoria. Por un lado, la celebración fastuosa de un siglo de vida independiente, un orgullo nacional exhibido por la élite. Pero por otro, una sociedad atravesada por críticas, muy duras sobre la desigualdad social galopante, sobre una identidad nacional puesta en duda,
y sobre un sistema educativo que, a todas luces, no estaba respondiendo a las necesidades ni a las aspiraciones de gran parte de su población. Una tensión innegable. Una fachada de orden, progreso y estabilidad que la clase dirigente se esforzaba por mantener, pero que ya mostraba fisuras muy profundas. Las grietas sociales, económicas, culturales eran cada vez más visibles e inocultables. Esas voces críticas que hablaban de crisis, esos intelectuales y políticos que diagnosticaban los males del país, estaban señalando problemas estructurales muy serios. Problemas que no se resolverían fácilmente y que, de hecho, marcarían de forma decisiva las convulsas décadas siguientes de la historia chilena del siglo XX. Así que, al final, ¿qué nos deja esta mirada al Chile del centenario? Vemos un país en una encrucijada compleja, muy consciente de sus problemas a través de sus pensadores más lúcidos, pero quizás sin la claridad o la voluntad política para abordarlos de raíz. Y esto nos deja flotando una pregunta que quizás resuena más allá de ese momento histórico y geográfico específico. ¿Qué ocurre cuando las grandes narrativas nacionales, las celebraciones oficiales intentan opacar o minimizar las tensiones profundas, las desigualdades estructurales y el malestar que ya son evidentes y dolorosos para segmentos importantes de la sociedad? Es una reflexión que me parece sigue siendo pertinente hoy.